Hoy tenemos a un invitado, por la mayoría de todos conocido, que se ha ganado un lugar relevante como asesor técnico pedagógico del Departamento de Educación Especial Valle de México. Nuestro invitado es nuestro querido compañero y amigo Víctor Santos Catalán, encargado del área de discapacidad visual. Bienvenido, Víctor. Vamos a empezar la entrevista. Muchas gracias, maestro Carlos. Feliz de estar aquí con ustedes en este trabajo de la revista que se está elaborando. ¿Podrías contarnos cómo fue tu trayectoria profesional y cómo llegaste a ser asesor del Departamento de Educación Especial? Claro que sí. Yo estudio la licenciatura en Educación Especial en el área de atención visual en la Escuela Normal de Especialización Roberto Solís Quiroga de la Ciudad de México. Termino la licenciatura en el año de 2009, hago mi concurso de oposición, el de asignación de plazas docentes, quedo en un lugar bajo la condición de aceptable y ese mismo 2009 ingreso a la federación en la Ciudad de México. A partir de ahí, pues he trabajado como maestro de apoyo al aprendizaje, le llamábamos en Ciudad de México, como maestro de USAER. También estuve como maestro frente a grupo en CAM secundaria. También pues me he desempeñado como asesor técnico de zona, igualmente en la Ciudad de México. Y a lo largo de varios años yo solicité mi cambio de estado a estado, el cual me fue rechazado. Sin embargo, pues coincido con el doctor Eduardo Galán Cervantes en algunos eventos educativos en los que tuvimos participación compartida. Previo a la participación y posterior a la participación, entablamos diálogo y en esa charla pues surge la invitación a formar parte del equipo del Departamento de Educación Valle de México y pues bueno, es la fecha en la que nos encontramos aquí colaborando con todo el equipo. Víctor, ¿cómo influyó la discapacidad visual en tu camino hacia el área de educación especial? Bueno, mira, eso me lleva a remontarme a mi infancia. Eh, Mis papás y yo vivíamos en Cuautitlán Izcalli. Cuando yo entro a primero de primaria me inscriben a una escuela que estaba frente a la casa, al domicilio de mis padres. Ahí pues enfrentamos resistencias por parte del personal docente y directivo, pues debido a la condición de discapacidad visual. Acoto que en aquel tiempo no era ceguera, sino baja visión. Y pese a eso, la escuela no me quería recibir. Bueno, en búsqueda del ejercicio de los derechos, específicamente del derecho a la educación, pues acudimos al Palacio Municipal, de donde giraron un documento que llegó a la escuela, pues indicándoles que me tenían que recibir. Bueno, en términos breves, fue muy tensa esa situación. Mi estancia en la primaria de Cuautitlán Izcalli fue breve, 3, 4 meses, y termino yo fuera de la escuela. A partir de ahí me voy al Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales, el que conocemos comúnmente como INSI, en Coyoacán, Ciudad de México. De ahí pues estábamos, es una escuela de educación especial en la que estábamos puros alumnos con ceguera o con baja visión, pues atendidos por maestros de educación especial y por otros profesionales, ¿no? Era un trabajo multidisciplinar el que se desarrollaba en el instituto. Más adelante, pues empieza todo el proceso de integración escolar en los años, la década de los 90, y yo soy de los primeros de la escuela que se regresan a una primaria, entre comillas, regular de Cuautitlán Izcalli. Y bueno, pues a partir de ahí ya estoy en escuelas que no formaban parte de educación especial. Cuando yo termino el nivel medio superior, me enfrento a la disyuntiva de, pues, ¿qué quiero estudiar? Y dentro de mi búsqueda encuentro la normal de especialización en la que hace ratito mencioné que cursé la licenciatura. Y en automático, pues yo tuve la sensación de contribuir, de retribuir algo a la población con discapacidad visual como yo,
de manera similar a como lo hicieron las maestras y los maestros mientras yo me encontré en el instituto. Víctor, ¿qué desafíos has enfrentado en tu desarrollo profesional como persona con discapacidad visual? Me parece que fundamentalmente son desafíos de tipo actitudinal y de tipo estructural, ¿no? Porque lo desarrollo un poco. De manera estructural, pues siempre ha sido complicado la situación de la movilidad para ir al trabajo, regresar del trabajo, desplazarse dentro de un espacio concreto, entiéndase una escuela, un edificio, unas oficinas como en las que nos encontramos ahora. Y bueno, esa es una situación con la que hay que estar batallando constantemente y superando constantemente, ¿no? Ahora que me encuentro como asesor en el Valle de México, pues el desplazamiento a lo largo de los municipios que conforman el mismo Valle de México, pues es complicado en términos de accesibilidad, en términos de transporte, en términos también de convivencia con las personas, es muy complejo. Otro de los desafíos, decía yo al principio, que ha sido actitudinal, ¿no? Cuando yo entro a trabajar, pues me enfrenté a dos situaciones complejas que no se podían separar. Una es cómo un maestro tan joven, muchacho, me va a enseñar. Que eso lo enfrentamos yo creo que todos y todas cuando entramos al sistema educativo, ¿no? Por lo menos en educación especial. ¿Cómo es que tú me vienes a enseñar algo si tú eres el jovencito, el recién egresado, y yo soy la persona que ya tiene? Pero por el otro lado, pues también está el asunto de la discapacidad visual. Para cuando yo entro a trabajar, pues ya era ceguera, ya no era baja visión. Y pues tengo que decirlo que desafortunadamente eso me ha limitado algunas oportunidades. Tengo también que decir que me negaron cargos o funciones directivas por el hecho, una, de mi forma de pensar, de hablar, de decir las cosas, pero otra también por el asunto de la discapacidad, ¿no? Y la creencia de que pues no puede hacer muchas cosas o no puedo hacer muchas cosas, etcétera. Entonces, pues bueno, son fundamentalmente desafíos que he enfrentado a lo largo de mi desarrollo profesional. ¿Qué apoyos o ajustes razonables han sido claves para tu desempeño como asesor? Mira, paradójicamente menciono, de los desafíos más grandes pues han sido actitudinales, pero también de los apoyos más grandes que he tenido, que he recibido, pues han sido actitudinales, ¿no? Específicamente aquí en el Valle de México, pues se tejió una especie de red de apoyo desde el mismo personal del Departamento de Educación Especial, eh, pasando por las y los supervisores, las y los directores y maestros y maestras de los servicios, ¿no? Que siempre me están extendiendo la mano para desplazarme, para apoyarme, para llegar a algún lugar desconocido, porque bueno, aquí parte de la función es estar en los servicios la mayor cantidad de tiempo posible y pues eso implica ir casi siempre a lugares desconocidos que no forman parte de mi recorrido rutinario, de mi sistematización, y pues eso complejiza las cosas. Víctor, ¿cómo ha sido la percepción de tus compañeros y autoridades respecto a tu trabajo? Pues mira, a mí me parece, juzgado desde mi persona, que es buena. Yo creo que dejo impresiones positivas respecto a mi desempeño profesional y también respecto a mis relaciones personales con compañeros, compañeras, autoridades, ¿no? Bueno, también, sin embargo, pues tengo que reconocer que hay momentos en los que puedo ser, y así me lo han manifestado de manera respetuosa también, compañeros y compañeras, y se agradece, pues puedo ser algo incómodo, puedo ser molesto por los comentarios que llego a hacer a veces muy agudos acerca de la discapacidad, de nuestro desempeño profesional, de la forma en la que conducimos el ser y el quehacer de los servicios de educación especial en el Valle. Percibo que hay todavía concepciones, ideas, pensamientos acerca de la discapacidad,
pues que todavía no contribuyen tanto o que no se apegan tanto en el paradigma de los derechos humanos. Y para mí es importante, y esto lo digo completamente a título personal, desde mi subjetividad, pues es importante que se digan cosas que nos hagan pensar de manera diferente la discapacidad, las nociones sobre discapacidad y pues lo que ocurre dentro de los servicios de educación especial Valle de México, ¿no? Víctor, desde tu experiencia, ¿cómo evalúas la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo mexicano? Bueno, con esto quiero comenzar señalando que uno de los principios básicos de la educación inclusiva es que retomemos la voz quienes debemos de retomar la voz. Y cuando hablamos de educación inclusiva para las personas con discapacidad, pues quienes tenemos que protagonizar la toma de decisiones, el rumbo que hay que seguir, pues somos las personas con discapacidad, ¿no? Hay una gran distinción, dicha con todo respeto, entre lo que las personas sin discapacidad consideran de la educación inclusiva y de la educación especial, a lo que consideramos y vivimos las personas con discapacidad al respecto de la educación inclusiva y la educación especial, ¿no? En ese sentido, pues creo que si bien tenemos avances al respecto de la escolarización de personas con discapacidad en el Valle de México y en general en nuestro país, pues también enfrentamos grandes desafíos y esos desafíos van en el asunto, en el sentido de transformar nuestro pensamiento, de transformar nuestro actuar en la educación. Pareciera que hoy estamos llevando a los alumnos con discapacidad a las escuelas para que hagan exactamente o para que hagamos exactamente lo mismo que los alumnos sin discapacidad. Y el énfasis sigue estando en lectura, en escritura, en matemáticas, en operaciones básicas. Y no es que lo tengamos que descartar, pero probablemente haya situaciones de vida en las que sea mayormente pertinente hacer otras cosas. Víctor, ¿qué barreras todavía persisten en el ámbito educativo en cuanto a accesibilidad e inclusión? De pronto me resulta difícil hablar de barreras, pensarlas en categorías o en grupos, ¿no? Sin embargo, tratando de pensar en términos de accesibilidad, pues bueno, mira, tenemos avances, en los CAM tenemos avances en la modificación de infraestructuras. Por fortuna, hemos tenido ya incidencia también en otras medidas de accesibilidad para otras discapacidades que no sean únicamente las de discapacidad motriz, como las rampas, los pasamanos, los baños con agarraderas y más amplios, ¿no? Sino ya también empezamos a tener medidas que dan respuesta a la discapacidad visual, como las guías, medidas de accesibilidad que dan respuesta a la discapacidad auditiva, como las alertas visuales, también a la discapacidad intelectual, pues con los letreros en lectura fácil o tratar de hacer avanzar en la accesibilidad cognitiva, ¿no? Pero no nos pasa así en el conjunto de las escuelas de educación básica, jardín de niños, primaria y secundaria, donde pues nuestras infraestructuras son precarias, incluso para la discapacidad motriz, ¿no? O sea, sí enfrentamos barreras serias en ese sentido y que van de la mano con el acceso a las escuelas, con el transporte, las vías de comunicación, los puentes, las carreteras, los transportes accesibles, etcétera. Podríamos hacer una lista larga de desafíos, ¿no? Víctor, ¿qué tecnologías y herramientas utilizas para el trabajo día a día? Bueno, fundamentalmente es mi bastón, el bastón blanco, que es la herramienta que me acompaña para mi desplazamiento y del que, bueno, pues soy de alguna manera dependiente, ¿no? Básicamente también utilizo tecnologías tiflotécnicas que son para el manejo de la computadora y me refiero al NVDA, aunque existen algunos otros, por ejemplo el JAWS, y de manera predeterminada Windows tiene su medida de accesibilidad que se llama narrador.
Y en el teléfono, pues bueno, yo utilizo también lectores de pantalla que funcionan de manera similar a los dispositivos portátiles como las computadoras, las laptops, que es el VoiceOver en el caso de la manzanita, y en el caso de los teléfonos que funcionan con sistema operativo Android, también puedo utilizar una aplicación que se llama TalkBack. Básicamente son las 3 herramientas que yo utilizo para el desempeño, pues tanto personal como profesional. ¿Cómo contribuyes a la mejora de las prácticas educativas en el área de educación especial? Pues mira, desde mi consideración, yo contribuyo en estos diálogos que tenemos entre compañeros y compañeras, con maestros y con maestras, pues a través de compartirles mis experiencias profesionales, mis experiencias de vida, mis ideas de las que hablaba yo hace ratito un poco, que a veces pueden ser incómodas por lo agudas, por lo que intento hacer con ellas, que es mover las estructuras de pensamiento acerca de la discapacidad. Y mi intención siempre es provocar una reflexión. Fíjate, yo no soy un maestro, un asesor de los que llega a un lugar a entregar manuales y decir, a ver, aquí está el paso 1, el paso 2, el paso 3, y con esto vas a resolver la situación en la que estás, ¿no? Sino más bien yo intento que nos quedemos dándole vueltas a una situación, encontremos distintas posibles formas de abordaje, de solucionar. Y creo que eso es a través de la reflexión, del diálogo. Víctor, ¿cómo incorporas la perspectiva de discapacidad e inclusión en tu rol de asesor? A mí me parece siempre importante que maestras y maestros tratemos de zafarnos de esta idea que hemos denominado adultocentrismo. Y eso quiere decir soltar un poco la toma de decisiones pues unilaterales por parte de los adultos y que nos acerquemos a niños y a niñas con discapacidad, incluso a familias con discapacidad, a papás o mamás que también tengan discapacidad, y consultarles qué piensan, qué sienten, qué desean, porque el mundo se percibe sí de manera similar, pero seguramente también de manera distinta entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad, ¿no? Y a veces podemos coincidir en opiniones, pero también es muy posible que haya disidencias en las opiniones. En la perspectiva entonces de discapacidad, pues es importante regresarle, otorgarle o provocar que las personas con discapacidad opinemos, decidamos, manifestemos, ¿no? Lo que queremos, lo que necesitamos. Por último, Víctor, ¿qué recomendaciones das a los profesionales de educación especial para el trabajo con alumnos con discapacidad? Pues mira, en términos generales, yo lo que propondría, pues como trabajo, probablemente no es tan escolar o no se perciba tan escolar, pero es vital para nosotros como personas con discapacidades, pues la convivencia entre personas con discapacidad. Es importante la convivencia entre personas con y sin discapacidad, pero ante la situación y la forma en la que estamos interpretando e implementando la educación inclusiva, pues pareciera que por lo menos en las escuelas de educación básica, ahorita dejo fuera un poquito a los CAM, se está fragmentando esta idea de la identidad colectiva, ¿no? Porque pareciera que entonces, como persona con discapacidad, no tengo derecho de estar con otras personas con discapacidad, de convivir, de relacionarme, de formar grupo, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones yo creo que es esa. Y digo, pareciera que no es muy escolar, pero bajo el paradigma de los derechos humanos, pues no estamos únicamente para velar el derecho humano a la educación, sino para garantizar el derecho humano a la educación junto con la garantía o sin el quebranto del resto de derechos humanos, ¿no? Bueno, no me queda más que agradecer la presencia de Víctor Santos Catalán para esa entrevista que se publicará en el número 2 de la revista académica del Departamento de Educación Especial. Gracias, Víctor.
Pues gracias también, maestro Carlos, a todo el equipo de la revista, un agradecimiento y pues bueno, dispuesto a colaborar cada que sea posible con ustedes como este equipo de escritura, de investigación, de reflexión.